Hace meses, decidí adentrarme un poco más en las investigaciones sobre quiénes en realidad eran los miembros que conformaban el NLF, Diversión Sin Límites, y descubrí que eran una organización que se encargaba de secuestrar niños y bebés, para posteriormente usarlos para hacer vídeos snuff, asesinatos y torturas, ICP, pornografía infantil. Me puse al corriente con un policía de mi localidad, y esta fue quien me facilitó la información. Estos sujetos operaban en el oriente del planeta, sus vídeos regularmente eran vendidos por cuantiosas cantidades de dinero y principalmente se distribuían a la gente millonaria con absoluta discreción. Pero, a menudo, uno de estos compartía el vídeo en una página web para aumentar el morbo. Decidí ingresar un poco más en este mundo oscuro. A pesar de que me haya retirado de las fuerzas especiales, mi sentido por la justicia seguía intacto. Logré contactar con un millonario, haciéndome pasar por un miembro del NLF, y me citó en su mansión para entregarle personalmente el vídeo. El sujeto vivía a unas cuantas horas de distancia de mi casa. Los vigilantes me hicieron entrar a un cuarto misterioso. Apenas ingresé en la habitación, me esperaba un escenario monstruoso. Habían cientos de fotos pegadas en la pared, con niños siendo torturados, violados y, en el peor de los casos, asesinados. Un sudor frío me recorrió todo el cuerpo, mientras me acercaba al escritorio donde estaba sentado un señor, en las sombras. El cuarto estaba alumbrado apenas por el plasma gigante colocado en la pared frente a la puerta. El señor, que permanecía callado mientras me observaba, me pidió que me sentara frente a él y además que guardara silencio mientras reproducía un vídeo que tenía preparado especialmente para ser visto por mí. Toda la pantalla se puso blanca y comenzó la cuenta regresiva del 3, 2, 1. Salieron unas letras que indicaban el inicio de la primera escena. Escena 1. Habían dos hombres con máscaras y uno de ellos cargaba a un bebé dormido en brazos. Hicieron un enfoque hacia una cocina y se pudo observar cómo uno de los sujetos bruscamente despertaba al bebé para finalmente introducirlo en el horno. Apreté los puños por debajo del escritorio. Esto no podía estar pasando. Nunca imaginé que me podría suceder esto, pero no podía hacer nada al respecto, porque levantaría sospechas. Volvieron a salir otras letras que indicaban el inicio de la escena siguiente. Escena 2. En esta oportunidad, los dos sujetos estaban sentados en una mesa, y aparecía una mujer, con una máscara también, y depositaba en la mesa un plato cubierto. Hicieron un zoom hacia el platillo mientras lo destapaban y era el bebé. Sentí repulsión, mi estómago estaba alborotado. No podía creer lo que veían mis ojos, y más cuando observaba que nuevamente aparecía otra persona en escena, pero esta vez era un niño al que sentaban en la mesa y obligaban a comer, junto con los demás, al pequeño calcinado. Me paré de mi asiento y le dije al señor que había venido para hacer negocios, mas no para entretenerme. Él me lanzó una mirada de rechazo e inmediatamente sacó de su escritorio una pistola. Hagamos un juego, dijo. ¿Qué clase de juego? Pregunté, un poco inmudado. No confío en usted, así que tendrá que demostrarme si en realidad es un miembro del NLF, o un espía infiltrado con material que probablemente ya he visto. No vine para jugar, dije vagamente. Las órdenes no las pone usted. Gritó. Acto seguido, el sujeto presionó un botón que tenía oculto entre los libros que estaban encima del escritorio, y, en menos de 7 segundos, un sujeto ingresó por la puerta, empujándome para que no saliera. Me cogió del brazo y me arrebató el paquete que sostenía en mis brazos. Tenía más fuerza que yo, pero aún así, no podía hacer nada. Solo me quedaba confiar en mi suerte. Suéltalo, le ordenó al granuja que me sostenía del brazo. Y tú, acércate, me señaló con un dedo. Me entregó el arma y me pidió que le disparase a su trabajador. Este se inmutó apenas escuchó lo que decía su jefe e intentó sacar un arma de su correa que traía en la cintura. El millonario apenas vio lo que trataba de hacer el sujeto que teníamos enfrente, me arrebató el arma y le disparó en la pierna. El fuerte ruido ensordecedor me hizo perder un poco el conocimiento. El disparo se dio casi cerca de mi oreja izquierda. Mis tímpanos estaban débiles. El sujeto se revolcaba de dolor en el suelo. El millonario le quitó el walkie-talkie a su trabajador y lo encendió. Le decía a sus hombres que no viniesen al cuarto y que tenía todo bajo control. Se volvió a sentar en su silla reclinable y sacó de uno de los cajones de escritorio un silenciador. Me lo entregó y me pidió que lo colocase en el arma y nuevamente insistía en que matase a la persona que se desangraba enfrente nuestro. Di unos pasos hacia aquel hombre, algo en mi mente me decía que no podía hacerlo, pero si no cumplo, seré descubierto y, al final de todo, moriré como el sujeto que tengo debajo de mí. Mi
vida o la suya? Tenía que decidir rápido. El millonario desde atrás me presionaba a gritos que disparase, pero la mano me temblaba para disparar a alguien probablemente inocente. Volteé hacia el acaudalado sujeto y este empezó a rebuscar algo en uno de los cajones de su escritorio. Encontró lo que buscaba. Era un revólver. Apenas sentí que me iba a apuntar, le disparé en el hombro. El sujeto soltó el arma y, con la mano que estaba intacta, presionó el botón de pánico. Salí corriendo de la habitación. La casa era tan enorme que, por la sola tensión, hasta había olvidado dónde se hallaba la salida. Subí unas escaleras y, finalmente, empecé a recorrer las habitaciones. Había llegado tan lejos y solo necesitaba una prueba para incriminar a aquel sujeto. Hallé una puerta que tenía cerrojo y, aprovechando que tenía la pistola con silenciador, le disparé al picaporte, logrando ingresar a la habitación que estaba a oscuras. Oí unos murmullos, parecían de niños. Encendí las luces y vi a varios pequeños esposados a camas, y otros que estaban encerrados en jaulas especiales. La cabeza me daba vueltas, una y otra vez. Tuve la peor suerte del mundo. Me encontraba en la casa de un miembro del NLF, ya han pasado 2 meses desde todo lo ocurrido. Logré salir de aquella casa, pero tuve que matar a muchas personas. No me siento apenado, porque todos aquellos eran malos trabajando para peores. Pero hace días que no puedo dormir. Me he pasado en vigilia investigando y tratando de encontrar motivos para vivir. Aquella noche hice historia al incriminar a un pez gordo del NLF, pero los efectos secundarios fueron aterradores. Hace una semana secuestraron a mis 2 hijos, mis criaturas de 6 y 9 años ya no están más en este mundo. Ayer me llegó un vídeo. En la pequeña nota estaba el logo de una carita feliz que decía diversión sin límites. Apenas leí la descripción del cortometraje en una carta que me había llegado junto con el vídeo, mis manos empezaron a temblar y mis ojos a inundarse de lágrimas. Los malditos del NLF se habían vengado de mí y, en esta cinta que tengo en mis manos, está la grabación de cómo unos sujetos con máscara torturan a mis hijos hasta asesinarlos. Publiqué la carta en una página web junto con mi historia para hacer conciencia a la gente para que nunca pierdan de vista a sus hijos. Estimado señor jodedor, hace unas semanas nos enteramos de que se ha metido con nosotros. No fue muy difícil hallarlo a usted, ¿sabe? Bastó apenas un poco de esfuerzo. Nosotros no perdonamos. Tenemos a mucha gente trabajando a nuestro servicio, desde altos funcionarios públicos, policías, políticos y uno que otro federal por ahí. El dinero mueve montañas, ¿sabe? Y usted nos ha quitado mucho material de encima. Hemos perdido millones por su culpa. Estamos perdiendo a un miembro valioso por culpa suya, pero usted perdió a sus hijos por confiar en una niñera que obviamente trabaja para nosotros. Identidad falsa. Suplantación de documentos. Me sorprende que usted, habiendo trabajado para las fuerzas especiales, dejara tal cabo suelto. Lástima. Sus hijos ahora mismo están un poco asustados, preguntando por usted. El vídeo recolectará al menos un poco de lo que nos fue despojado. Disfrute la cinta. Hasta nunca. Diversión sin límites.